Y estamos en el aire. Dentro de unos... Esto va con un cierto retraso y dentro de un... Bien, pues estamos en el aire, estamos de suerte esta tarde porque en este ciclo de invitados tenemos hoy a dos personas de las cuales vamos a aprender muchísimo. Ambos son psicólogos y al final abriremos una ronda de preguntas con lo cual podéis ir dejando vuestras dudas, vuestras inquietudes para que al final se las traslademos tanto a David Rubiño como a María Robles. Y os voy a hablar de ellos un poquito. Ellos son psicólogos con un montón de experiencia, llevan ya muchísimos años tanto en el mundo de la formación como de la psicología clínica. La verdad es que me precio de ser amigo de ellos y de poder aprender de ellos bastante. Tienen el Centro de Psicología Esentia y Bienestar y David es psicólogo clínico, especialista en PNL y María Robles, especialista en terapias contextuales, terapia de aceptación y compromiso y terapia cognitiva basada en mindfulness. Y esta tarde nos van a hablar sobre la flexibilidad psicológica, algo que es súper importante, súper necesario en este momento, ¿no? Donde esta situación pues, nos pone retos, donde la flexibilidad pues, nos va a hacer que la vivamos con muchísima más tranquilidad. Y ya pues voy a dar paso a nuestros amigos que se vayan presentando mientras se terminan de conectar pues, todos los amigos con los que compartimos aquí esta tarde. Bueno, pues buenas tardes. Espero que estéis todos bien y con ganas de pasar un rato aquí con nosotros. Y David, ¿qué nos puedes Hola, decir? buenas tardes. Encantado de esta experiencia para mí nueva, pero bueno, siempre hay un principio y agradecido de la gente que está ahí detrás de la cámara y agradecido a ti por contar con nosotros. Pues hoy me vaya a permitir que esté un poco disperso porque voy a estar en la sala de máquinas, aunque contamos con la ayuda y el apoyo de Javier Urrutia, como siempre, que le Ah, mando desde aquí un abrazo y hola un Javi. saludo. Hola, Javi. Pero os quiero eso, que estaré un poquito más disperso y además, como contamos hoy con estos especialistas, pues yo creo que nos merece la pena bastante el poder aprovecharnos de ellos, ¿no? Que hablen lo máximo posible. Eh, Hay un aspecto que yo quiero, bueno, una cuestión que no quiero dejar pasar y es que estoy bastante contento, ¿no? Al ver la iniciativa que habéis tenido. Entonces, mientras se terminan de conectar nuestros amigos, podéis comentar algo, ¿no? Sobre este ofrecimiento que habéis tenido de apoyo, ¿no? En este momento en el que es tan necesario, ¿no? Que todo el mundo aporte algo, ¿no? Vosotros estáis aportando soporte psicológico para personas que tienen dificultades económicas, que no están pasando en su mejor momento, ¿no? Y que de alguna manera ofrecéis un cierto apoyo gratuito. Y la verdad es que eso ha tenido una gran repercusión en los medios en Motril y además de que, vamos, que os honra, ¿no? Y podéis comentar un poquito lo que estáis haciendo. Mm. Hombre, lo importante además es que hemos recibido ya, la verdad es que bastantes llamadas y estamos dándole cobertura a bastante gente, ¿no? Pues, Antonio, la idea parte de una idea que siempre, creo que David está de acuerdo conmigo, ¿no? Que siempre hemos tenido, y es que siempre hemos intentado de alguna manera adaptarnos un poco a los recursos de las personas. Obviamente nosotros vivimos de esto, ¿no? Pero cuando hemos visto que alguien necesitaba apoyo psicológico y no tenía recursos suficientes, nos hemos intentado adaptar todo lo posible. Y lo que ha ocurrido en esta circunstancia es que es tan fuerte todo esto que está pasando y sobre todo para mucha gente que está sola, que tenía ya problemas emocionales y esto ha venido a agravarlos,
pues si encima no tienen recursos ahora mismo para buscar apoyo psicológico, pues yo creo que era algo que teníamos que hacer sí o sí. Pues genial, la verdad es que... ¿Y David? Sí, yo pienso que tenemos que ser sensibles a este momento que nos está tocando vivir y dentro de esa sensibilidad poder apoyar y ayudar en la medida que nuestra fuerza o nuestros recursos nos lo permitan. Es cierto que ha tenido una buena acogida y ha tenido una buena, estamos recibiendo un buen feedback y la verdad que estamos muy, muy contentos de poder mostrarnos útiles también al momento y a la sociedad. Pues genial, yo creo que ya tenemos 85 amigos que se han Qué conectado bien. y va subiendo. Normalmente yo creo que esta tarde nos va a ver bastante gente. Y os quería preguntar, habéis propuesto el tema de la flexibilidad psicológica. ¿Podéis comentarnos un poco, ¿no?, en qué consiste? Y es importante también, pues, puesto que este es un canal donde hay mucha gente interesada en mindfulness, pues que hagáis cierta referencia a Sí, la relación que tiene, que yo creo que es bastante, sí, ¿no? sí, sí la tiene, Ujú. sí. Bueno, la flexibilidad psicológica, al contrario de lo que pueda parecer, no es un concepto sencillo de explicar. Primeramente, yo creo que habría que diferenciar entre dos conceptos importantes, que sería el comportamiento gobernado por reglas y el comportamiento moldeado por la experiencia. Vale. El comportamiento gobernado por reglas, digamos que es el comportamiento que está sujeto a un control verbal. Y ahora vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tú eres padre y sientes frío y le dices a tu hijo, hace frío, ponte una chaqueta porque te puedes resfriar. Eso sería control verbal. Y el comportamiento sujeto a esa regla sería que el niño se pone la chaqueta, ¿vale? Vale, y luego estaría el comportamiento moldeado por la experiencia, es decir, el comportamiento que está sujeto a la experiencia directa de lo que está viviendo la persona en ese momento. En este caso del abrigo, pues el ejemplo sería que yo en vez de decirle al niño que se ponga directamente el abrigo, le diría, coge el abrigo y póntelo si tienes frío, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque obviamente todas las personas tenemos ambos tipos de comportamiento, ¿vale? Y obviamente para educar a un niño es muy importante las reglas verbales. Lo que ocurre es que si abusamos de este tipo de reglas, es decir, si le contamos al niño más cómo es la vida y le dejamos menos que experimente por sí mismo qué es la vida, de alguna manera, cuando ese niño vaya creciendo, va a tener muchas más dificultades a la hora de adaptarse a lo que la vida le vaya trayendo. Será una persona que estará mucho más en la mente, será una persona que cuando tenga un problema tenderá a rumiar mucho más en vez de a buscar la solución, será una persona que tenga muchos más prejuicios y se dejará arrastrar por estos prejuicios sin comprobar en realidad si son reales o no. Bueno, será una persona también que se deje llevar mucho más por los debos, debo que, tengo que, en vez de ajustarse a los yo elijo en esta situación o yo decido en esta situación. Eh, ¿Qué pasa? Que esto se complica aún un poco más porque como reglas verbales hay para todo, pues también tenemos para el mundo emocional. Y esta cultura nos dice cómo debemos interpretar determinadas emociones que es verdad que no son agradables, pero que son muy necesarias para nuestra adaptación al medio. Y de pronto la cultura viene y te dice que tener miedo es de débiles. Bueno, realmente no te dice si tienes miedo eres débil, pero sí te dice no tengas miedo, atrévete. Y de alguna manera ya lo que te están diciendo es que pues que no lo tengas, ¿vale? Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con la tristeza, que parece que se asocia a negatividad,
Y lo mismo pasa con la ansiedad, que aunque es verdad que la ansiedad mantenida durante un tiempo prolongado es muy perjudicial, al fin y al cabo la ansiedad es un mecanismo también de adaptación, o sea que en principio no es malo tampoco, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como hemos recibido todos esos mensajes, ahora el problema es que se generan lo que llamamos los psicólogos emociones secundarias. Es decir, ahora ya no solo tengo miedo, sino que siento vergüenza porque tengo miedo. Y ahora ya no solo estoy triste, sino que siento enfado porque fíjate qué negativo soy y qué triste estoy, ¿no? Y ahí es donde la empezamos a liar. Así que si tenemos en cuenta todo esto que estoy explicando, podríamos definir la flexibilidad psicológica como la capacidad de estar presente, de estar apegado al momento, al presente, y de ser capaz de dar pasos en dirección a mis valores independientemente de los pensamientos rígidos y de las emociones desagradables que yo tenga en ese momento. Eso sería la flexibilidad psicológica. Yo creo que lo podríamos ver en una imagen. Pues la vamos a compartir ahora mismo, María, Sí, pero antes te quiero hacer algunas preguntas sobre lo que está, porque la verdad es que ha hablado sobre un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas madres y muchos padres que nos están viendo, ¿no? Y incluso yo, ¿no? Que deduzco de lo que has dicho que es súper importante entonces que dejamos que los niños experimenten, ¿no? No estar siendo muy controladores, ¿no? Y que sean ellos los creadores de su aprendizaje, ¿no? A través de la experiencia, aunque en ocasiones se equivoquen. Exacto. Es que realmente la vida no está para pensarla, la vida está para vivirla. Y por lo tanto, la única manera de la que vamos a tener para aprender a ser flexibles y camaleónicos es enfrentándome a muchas cosas. Pero sí, claro, si no, de alguna manera no me dejan que lo haga, pues no voy a conseguir esta flexibilidad. Sí que de todas formas quisiera hacer un matiz. A ver, obviamente lo he dicho al principio, reglas verbales tiene que haber, pero yo creo que una clave para los educadores, perdón, una clave para los educadores podría ser hacerse la pregunta, a ver, ¿las consecuencias de que mi hijo haga esto son muy perjudiciales? Y entonces actuar de una manera o de otra. Os pongo un ejemplo, pues si mi hijo va a salir y va a coger la moto sin casco, pues le tendré que decir, oye, Bonico, coge el casco porque si no coges el casco te vas a partir la cabeza. ¿Vale? Entonces, hay ciertos casos en los que evidentemente hay que proteger, hay que dar normas, pero luego hay muchos otros casos en los que a veces no dejamos a la persona que experimente por sí misma. Muy bien. Y David, ¿qué nos puedes contar? Bueno, de los procesos primeros con los que cuenta esta flexibilidad psicológica sería la atención al momento presente. ¿Vale? En esta atención al momento presente se supone o se vive que en el momento presente es donde tiene cabida todo, donde tiene cabida los pensamientos, las emociones, nuestras acciones. Nos vamos moviendo a través de los pensamientos, de las sensaciones que vamos teniendo. ¿Qué ocurre? Que allí donde pongo mi atención se expande. O sea, si yo estoy teniendo pensamientos desagradables o pensamientos negativos y estoy teniendo sensaciones pues, disfuncionales, pues fijo mi atención ahí y eso se hace grande, ¿no? La base de la vida y la base de la psicoterapia es poder fijar mi atención en lo que estoy viviendo. Muchos de nuestros problemas emocionales surgen porque mi atención se va a los pensamientos que me focalizan en el futuro o en el pasado y no me hacen vivir de manera íntegra el momento actual. Como datos, pues Anthony Bulbena, que es uno de los estudiosos más reputados de España en la ansiedad, dice que la ansiedad es ante todo un problema de atención.
¿Por qué dice que es un problema de atención? Porque me focalizo en las sensaciones desagradables, en la sintomatología ansiosa y en los pensamientos que me provoquen esa sintomatología. Entonces se produce una retroalimentación entre uno y otro que hace que mi malestar vaya en aumento. Fijaos, ahora mismo con la situación que estamos viviendo, dicen que tenemos un 80% de casos asintomáticos, un 20% de casos que la gente tiene síntomas y no tiene por qué ser hospitalizado, un 10-15% que se hospitaliza, un 3% o 4% que fallecen. ¿Dónde se va el hipocondríaco? Al 3%. Lo demás deja de existir. ¿Por qué? Porque focalizo mi atención en eso. Voy focalizando. Con problemas psicológicos, ¿qué pasa? Pues que toman presencia. Si yo empiezo a tener pensamientos negativos como que soy un estúpido o la vida me da mal o que todo me sale mal, al final eso me voy a convertir en eso, me voy a convertir en aquello que le doy credibilidad. Y para darle credibilidad a un pensamiento tengo que focalizar mi atención en él. Muy, muy interesante todo lo que dice. Entonces, bueno, voy a abrir. David, veo súper interesante todo lo que comentas, pero ¿y eso cómo qué herramientas podría utilizar una persona que sienta ansiedad en este confinamiento, en este momento que está sintiendo este nivel de estrés, todo desde la flexibilidad psicológica? Bueno, es que tenemos que tener en cuenta que habría que analizar bien un caso, ¿no? No podemos. Aquí lo que estamos hablando son de líneas generales. A la hora de hablar sobre un caso concreto de ansiedad, tendríamos que ver qué lo está desencadenando. Pero una buena fórmula, una buena técnica, sobre todo, es en lo que tú estás hecho un experto, ya en la preparación y en el adiestramiento en mindfulness, ¿no? Que es una técnica que sobre todo te centra en el presente. Una cosa que nos va a librar de poder padecer cualquier tipo de trastorno emocional es la capacidad de poder dirigir mi atención, ¿vale? Porque cuando aparece, por ejemplo, la ansiedad, soy víctima de mis creencias, de mis pensamientos. ¿Y por qué soy víctima? Porque llego a ellos a través de la focalización. Sería intentar coger la capacidad de que no sea el pensamiento quien dirija mi vida, sino que sea yo, a mi voluntad, quien dirige dónde llevo mi atención. Sí, bueno, no sé si pueden nuestros amigos ver una imagen. Vale, pues digamos que en esa imagen podemos ver los procesos psicológicos eh, claves para llegar a lo que llamamos la flexibilidad psicológica, ¿no? Entonces tendríamos el momento presente, que es del que ha hablado ahora un poco David. Tendríamos luego los valores. ¿Por qué? Porque David lo ha dicho, ¿no? Es decir, tomar acciones no en base a lo que estés sintiendo en ese momento, sino algo más grande que eso. Y algo más grande que eso son los valores, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de los valores, vemos en la imagen también el compromiso con la acción, el yo contexto o yo observador, la difusión y la aceptación. Entonces, si os parece bien, podemos ir explicando en qué consisten primero cada uno de estos términos. Aunque, bueno, David ya ha comentado un poco el del momento presente. Pues genial, podemos ir comentándolo y sería muy interesante que lo hiciéramos sobre casos reales, sobre situaciones que se pueden estar dando en este confinamiento, ¿no? Que sería yo creo que muy bonito de ver, ¿no? Vale, bueno, pues otro de los factores de los procesos que nos encontramos ahí son los valores. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de valores? Los valores son las direcciones importantes para nosotros en la vida,
¿vale? ¿Y por qué los llamamos direcciones? Porque nunca se llegan a completar, porque siempre podemos seguir dando pasos hacia adelante. En eso, por ejemplo, se diferencian de los objetivos. Digamos que un objetivo en la vida es algo que tú completas, ¿no? Por ejemplo, quiero ser padre, quiero ser madre, pues lo completas, lo eres, tienes el hijo, ¿vale? Pero ahora, un valor sería, por ejemplo, decir, quiero ser un padre presente, quiero ser un padre cariñoso, ¿vale? Entonces, eso es un valor porque eso es algo que jamás en la vida se llega a completar del todo. Es decir, tú puedes tener 90 años y seguir dando pasos en dirección a ser un padre presente, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, yo creo que en este momento, ¿cómo podríamos aplicar eso? Pues es ya que estamos en una situación difícil que nos está poniendo a todos a prueba, que está saliendo de nosotros emociones que teníamos ahí a lo mejor un poco aparcadas o que no sabíamos ni que las teníamos, yo creo que es un buen momento para pensar, por ejemplo, qué tipo de padre quiero ser yo, qué tipo de ejemplo quiero darle a mis hijos. Y en este momento voy a intentar dar pasos concretos para avanzar en ese sentido. De todas formas, si te parece bien, luego podemos hablar en cada uno de los procesos formas con las que los podemos trabajar. Pues sí, yo creo que es algo genial. Bueno, a nuestros amigos a los que nos están viendo, les quiero decir que tenemos que estar aquí jugando un poco con el sonido y que en algún momento podéis escuchar algún eco, que en algún momento podéis escuchar que, bueno, ver que no llega algún sonido, pero vamos, tenemos que estar aquí saltando de una entrada a otra, así que es algo normal y que como estamos en un canal de mindfulness, pues aceptamos perfectamente. Y yo quiero subrayar algo de lo que has dicho, ¿no? Que es el plantearnos ese qué tipo de quiero ser o digamos de alguna manera no tanto como una exigencia, como un logro, sino como una conciencia, como tomar conciencia de qué es lo que de qué camino estamos recorriendo, en qué sentido estamos caminando, ¿no? Para que de pronto no lleguemos a un destino que no queremos después de haber invertido años y tiempo y esfuerzo de nuestra vida, ¿no? Que es una de las cosas que suele ocurrir quizás pues a esos 40, ¿no? Y a veces antes, ¿no? Donde después de haber hecho muchas cosas, pues te das cuenta de que todo eso que has hecho no está muy relacionado contigo. Y si te parece, pues ahora, si queréis, podemos empezar a comentar esos pasos con ejemplos prácticos que lo ilustren y le doy paso a David, ¿de acuerdo? Vale, pues mira, el siguiente proceso que tenemos que tener en cuenta es la difusión. ¿Y qué significa difusión? Significa aprender a tomar distancia o tener capacidad de tomar distancia de aquello que pienso y siento. En este caso yo voy a hablar de la difusión cognitiva, que es tomar distancia de mis pensamientos. Entender que el pensamiento o la creencia es algo que me acompaña, pero entender que yo no soy eso, ¿vale? Muchas veces ni siquiera intentamos cosas por lo que has dicho antes, María, porque nuestra vida la rige o la gobierna una serie de reglas verbales en las cuales me puedo decir perfectamente no voy a poder, ¿vale? Entonces eso ya incluso me exenta de la experiencia, me exenta de intentarlo. La capacidad de tomar distancia de ese pensamiento va a hacer que no me convierta en él. La difusión sería, lo contrario a la difusión sería la fusión. O sea, cuando tengo pensamientos muy negativos, o tengo pensamientos muy catastrofistas, o pensamientos de invalidez personal, o de no poder alcanzar los valores que persigo o que quiero, puedo caer en una fusión con todo eso y convertirme realmente en eso. Entonces, la capacidad de tomar distancia de eso es, según muchos expertos y estudiosos en este tema y que han llevado a la práctica, es un aspecto fundamental para los síntomas ansiosos y un aspecto fundamental para la depresión, ¿no? Cuando nos ponemos ejemplos de soy un estúpido, ¿no? Yo puedo tener una creencia, ¿no? Soy un estúpido. También puedo pensar que soy un estúpido y esto está muy feo pensarlo y no debería de pensarlo. Entonces, cuando empiezo a tener pensamientos sobre una creencia que no deben de estar ahí,
que esa creencia no debe estar ahí, aparece una lucha, ¿vale? Pero realmente lo importante es la toma de conciencia de que estoy teniendo ese pensamiento, de que no es una creencia y de que no tengo que luchar contra él. Y lo importante es verlo, es decir, estoy notando que estoy teniendo un pensamiento de que soy un estúpido, lo cual hace que no me convierta en un estúpido, sino que estoy teniendo un pensamiento. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, yo podría hablar de lo que significa el yo contexto, que es un poco extraño, ¿no? Así. Vale, el yo contexto en algunos libros lo podéis encontrar también como el yo observador. Se llama también el yo observador. Y yo creo que para explicar esto casi es mejor poner un ejemplo, ¿no? Imaginaros que hay un acantilado sobre el mar y que en ese acantilado hay clavado un mástil con una bandera, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo sea el tiempo, dependiendo de cómo sea el viento, pues la bandera ondeará más suavemente o menos. Cuando el viento sea muy fuerte, la bandera empezará a ondear de una manera muy agresiva, incluso llegará un momento que a fuerza de tanto movimiento se empezará a deteriorar, se empezará a hacer pues girones, ¿vale? Bueno, pues entonces cuando en nosotros estamos fusionados con pensamientos y emociones, es decir, cuando nos creemos absolutamente los pensamientos y las emociones, somos la bandera, pero cuando aprendemos a poner una distancia entre nosotros y esos eventos internos, somos el mástil. Por lo tanto, digamos que el yo contexto, el yo observador sería desarrollar la capacidad de ser el mástil. Qué metáfora más bonita, ¿no? Y más clarificadora. Es decir, de alguna manera estamos volviendo, ¿no?, a la esencia de mindfulness, de esa toma de conciencia de que tú no eres tu mente, sino que tú eres el observador realmente, que tú no eres esos contenidos mentales que hay en tu mente, que esos son automatismos que están viniendo y que en algún momento se grabaron, ¿no? Y podías darnos un ejemplo concreto, ¿no?, para que quede como muy claro, porque todo esto, claro, una vez que tenemos el conocimiento o el léxico, pues queda muy evidente, ¿no?, lo que has contado, pero es probable que nos escuche personas que se están uniendo por primera vez y no tengan muy claro de qué estamos hablando, y esto la verdad es que es muy terrenal, es lo que nos está ocurriendo día a día, así que... ¿Te refieres a que ponga un ejemplo, pero de qué? Pues un ejemplo de una persona que vive fusionada con su mente, y que es la bandera y que de pronto pasa a ser el mástil. Bueno, a ver, es que esto teóricamente no es tan fácil de explicar porque en realidad es una vivencia que tú experimentas cuando practicas, por ejemplo, algunos ejercicios que luego explicaremos. ¿Me entiendes? O sea, no es algo que se le pueda... Es que yo creo que, si me lo permites, Antonio, yo creo que el mindfulness no es algo tan fácil de explicar teóricamente, aunque personas como tú, ¿no? O como yo, como gente que dé cursos, intentemos trasladarlo, al final el mindfulness no es teoría, es práctica. Entonces, por más que se intente explicar, si tú no lo practicas, yo creo que la mejor forma de que la gente lo entienda es dar unos ejercicios y que los hagan. Y cuando los hagan, entenderán a qué nos referimos. De todas formas, yo estoy convencida de que la mayor parte de gente que nos está escuchando hoy, porque me consta que es gente que ya te ha escuchado más veces, más o menos sabe de lo que estamos hablando, porque es gente que ya tiene algún tipo de acercamiento con estas prácticas. Eh, Luego como vamos a hablar de algunos ejercicios para hacer, yo creo que se puede quedar mucho más claro. Vale, pues me quedo con eso de que es mucho más importante experimentarlo y practicarlo que escucharlo. Y os dejo paso para que sigáis, porque tengo muchísimas ganas y yo creo que también todas las personas, ¿no?, de llegar a esa parte de las prácticas y de los ejercicios. Le doy
Vale, otro de los procesos que intervienen en esta flexibilidad psicológica es la aceptación. Yo siempre pongo un ejemplo, una metáfora, ¿no? Vamos a imaginarnos que tenemos a una persona a la que queremos mucho, que está enferma, que está malita. ¿Cómo tratamos a esa persona? Malita puede ser malita físicamente o emocionalmente. La tratamos con cariño, la tratamos con respeto, la tratamos con amor, ¿no? No la tratamos mal para nada. Pues la aceptación es eso. Aceptar es no conformarte con lo que estás sintiendo, no es conformarse, pero sí es aceptar sin juzgar, acoger, sí, gracias María, acoger sin juzgar aquello que estoy sintiendo, ¿vale? La aceptación también pasa por el sentido de, aun sintiendo lo que estoy sintiendo, hago que mi vida sea lo más útil posible o lo más funcional posible, ¿vale? Es esa forma de ir por la vida no reprochándote ni machacándote por lo que sientes, ¿vale? Y eso te hace enormemente humano. Yo soy esta persona aun sintiendo lo que estoy sintiendo, ¿vale? Es como tener una figura de observación que te ves sintiendo lo que estás sintiendo, en que lo notas y además lo aceptas, sin juzgar. Lo que ha dicho antes María muy bien es acoger, poder acogerme como persona emocional, sentimental y mental, todo lo que está ocurriendo dentro de mí. Bueno, y es obvio que significa el compromiso con la acción, ¿no? Pero lo que sí me gustaría pues, hacer un comentario sobre la raíz etimológica de compromiso, de la palabra compromiso, ¿no? A mí, quien me conoce sabe que me encanta la etimología y siempre estoy buscando ahí la... Y es muy bonito porque la palabra compromiso vendría de con, que significa todo, pro, que significa hacia adelante, y misus, que significa enviar. O sea que compromiso es enviar todo hacia adelante. Vamos, como dicen en mi pueblo, es echar toda la carne en el asador, ¿vale? O sea que con eso es con lo que nos referimos, a eso. Y si os parece bien, pues yo creo que podemos empezar a hablar de qué cosas podemos hacer, ¿no? Concretas para avanzar en todos estos procesos. Pues sería estupendo. Además, quiero subrayar, ¿no? Eso que has comentado del compromiso, porque muchas veces confundimos el compromiso con la motivación, ¿no? Y estamos acostumbrados a hacer las cosas cuando tenemos ganas, y las hacemos con muchas ganas, pero es que luego cuando se gastan las ganas dejamos de hacerlo, y es donde debe de aparecer el compromiso. Y yo creo que esto es fundamental también relacionarlo con lo que habéis comentado al principio de los valores. Si tú tienes claro el camino hacia el que quieres dirigirte, es cuando vas a tener gasolina suficiente para tener un compromiso, es decir, cuando te vas a comprometer realmente con ese trabajo, porque no todos los días, y en esto sí me voy a extender un poquito, porque no todos los días en este confinamiento me consta, ¿no?, a través de muchas de las personas con las que hablo, que están empezando a sentir apatía. Y personas que me consta que les encanta cocinar y en los 3 primeros días hicieron todos los platos que se sabían, y 20 nuevos ya no lo están haciendo. Personas que les encanta el deporte ya no lo están haciendo, ¿no? Y esto es porque está faltando están empezando los efectos lógicos del estrés y de este confinamiento, y aquí es donde realmente es fundamental el compromiso con nuestro bienestar, el compromiso con nuestro bienestar psicológico, físico, y el no abandonarnos. Entonces, el hacer ejercicio, hacer deporte, bailar, aunque no tengamos ganas, porque las ganas vendrán después. Levantarte, vestirte, etcétera, y las ganas ya vendrán después, y ese es el auténtico compromiso. Y ya sí que voy a dejo paso a María y a David, y ya podéis ir diciendo todos los ejercicios, las recomendaciones, que yo creo que va a ser muy interesante. Y nuestros amigos pues pueden hacer pueden empezar a hacer preguntas en el chat, y entre Javi y yo vamos seleccionando algunas para lanzarlas en la parte final, si os parece. Vale. La primera parte sería lo de los ejercicios para la atención flexible al momento presente.
Bueno, hoy estáis haciendo un curso de mindfulness. O sea, esa es una técnica fundamental para aprender a dirigir la atención. No obstante, yo quiero puntualizar, aprender a dirigir la atención no es fácil. Eh, Nos podemos encontrar muchísimas dificultades. Ten en cuenta o tened en cuenta que muchas veces cuando una persona está inmersa en pensamientos negativos, intentar dirigir la atención desde ahí es bastante complicado. Yo a veces mando en terapia, ¿no? Porque te encuentras gente que dice, he intentado hacer meditación y de verdad que no puedo. Me ha explicado cómo se hace y me es imposible. Incluso gente que dice, me cuesta mucho trabajo hacerlo. Una buena manera de poder empezar es empezar a dirigir la atención para la gente que tenga dificultad, en vez de hacia adentro, hacia afuera, ¿no? Fijar mi atención, por ejemplo, sentarme y mirar una planta y estar expuesto a la luz solar y ves como poner toda mi atención a través de los sentidos, como la luz calienta mi cara, cómo hay brisa, cómo son los colores de la planta, ¿no? Entonces es una manera de focalizar la atención hacia afuera. Y una vez que puedo tener eso más o menos controlado o entrenado, no me gusta la palabra control, entrenado, empezar a dirigirla hacia adentro. Y bien se puede hacer, como bien sabéis, porque suscribo las palabras de María, la gente que nos estará viendo ya puede tener ciertas nociones en estos conceptos. Bien puede ser una focalización al objeto, que pueda ser a las sensaciones de la respiración, la atención a los pensamientos, a las emociones, o bien puede ser sin ancla ninguna, dejarme sentir lo que va apareciendo, ya sean ruidos exteriores, como sensaciones internas, como pensamientos, y tener una posición de observador, sin juzgar y simplemente ver todo lo que va ocurriendo. Sí, la meditación informal en este sentido ayuda bastante, ¿no? O sea, el simple hecho de estar viendo una peli y no tener que estar preguntándole al de al lado 20 veces, oye, ¿qué ha pasado? O ¿quién es ese? ¿No? Eso nos pasa muchas veces porque no estamos centrados en lo que estamos. Entonces, en cosas cotidianas podemos también poner un poco de esfuerzo en esa focalización, ¿no? Bueno, luego sería muy importante también hacer una clarificación de valores, ¿no? Como una actualización un poco a ver cómo están mi vida y los valores en mi vida. Y en ese sentido, pues vamos a imaginar que somos jardineros, ¿vale? Vamos a imaginar que somos jardineros de nuestra vida, que es un inmenso jardín que tiene diferentes parcelas en las que hay plantadas diferentes tipos de plantas. Vale, cada una de esas parcelas se puede corresponder a un ámbito importante de nuestra vida. Por ejemplo, familia, una parcela, pareja, otra parcela, amigos, hijos, trabajo, ocio, relación con la comunidad, espiritualidad, salud, ¿vale? Venga, entonces, como somos muy buenos jardineros, pues todos intentamos cuidar ahí nuestros jardines. Pero vamos a observar una cosa. Cuando nosotros cuidamos una planta, no lo hacemos con la actitud de que no se muera, ¿verdad? Lo hacemos con la actitud de que viva. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Vale, ¿por qué digo esto? Porque a veces en la vida hacemos cosas para que no muera una relación, para que no me echen del trabajo, para que no... Y lo que tenemos que darnos cuenta es que al hacerlos movidos de esa manera, lo que estamos es movilizando el miedo, estamos haciéndolo por miedo. Por lo tanto, regamos nuestras parcelas, pero siempre desde el punto de vista proactivo, ¿no? De acercarme a lo que yo quiero ser en la vida. Vale, y otra cosa muy importante que tenemos que observar es que aunque yo me esfuerce mucho en cuidar mi jardín, puede que se me muera alguna planta. Es decir, yo puedo ser la mejor pareja del mundo o intentarlo, pero lo mismo mañana me abandonan.
yo puedo ser un trabajador excelente, pero mañana quiebra la empresa y me echan, ¿vale? O sea, es otra cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, pues el ejercicio consiste en Veamos que cada una veamos de esas cada una de parcelas esas y parcelas y la evaluemos, por ejemplo, del 1 al 10, del ¿vale? uno El al uno 10, ¿vale? sería, El uno sería, tengo este jardín un hecho un desastre, desastre con malas seco, hierbas, con y malas el 10 hierbas, y sería, el 10 sería, tengo un jardín verde, con flores, colorido, con mariposas maravilloso. y Y en maravilloso. cada una de esas Y en cada parcelas una de le esas voy parcelas dando, le voy digamos, la dando, digamos, puntuación la puntuación que yo siento en ese momento siento que en ese tiene. momento que Y tiene. a partir de ahí, lo único que tengo que pensar es, vamos a ver, yo en alguna de estas parcelas quiero que haya más verdor, quiero que las cosas estén más bonitas y sanas, y entonces a partir de ahí proponerme pequeñas o pequeños actos que yo pueda hacer para cuidar mejor esa parcela. Yo creo que es un ejercicio muy bonito, ¿eh?, de hacer y muy importante, la verdad. La verdad. Y, David, Bueno, yo voy a proponer ahora ejercicios para la difusión mental, ¿no? Para aprender a tomar distancia de mis pensamientos, bueno, y de las emociones también. Lo primero que tengo que tomar conciencia de eso, ¿no? De muchas veces tenemos un dramatismo tremendo sobre las cosas que me llegan a la mente y muchas veces nos ponemos muy mustios, ¿no? sobre esas cosas que llegan. Y es aprender a tomar distancia y a desdramatizar, por ejemplo, poniéndole un nombre a la mente, ¿no? A esa persona, a esa voz interna que muchas veces nos habla, en la cual no sea despectivo ese nombre, pero sí le queremos dramatismo, como un diminutivo, ¿no? Ya está aquí Antoñico, ya llega Antoñico. Y Antoñico es esa parte de ti que te va diciendo, no ves, no vas a poder, no ves, Oye, eres ¿y un desastre. por qué Antoñico? Por meterme con es que está muy mustio. Bueno, y bueno, cualquier ejemplo de terapia, ya está aquí el penilla, ¿no? Cosas que no sean despectivas, porque tampoco el tener una actitud despectiva sobre mis creencias va a ser que sin darme cuenta pueda entrar en una lucha, y Claro. eso no nos conviene, ¿vale? También otra forma de defusionarte es decirte a ti mismo, cuando tengas un pensamiento, es decir, vale, soy yo que ahora mismo está pensando que soy un desastre, ¿vale? Pero eso hace que tome una distancia, porque no me digo soy un desastre, soy yo que está pensando esto. También otra forma de defusionarte puede ser sustituir los tengo que y los debo que por decido o elijo. En vez de estar tengo que, debo que, yo decido, yo elijo hacer o pensar esto. Y también otro ejercicio de focalización, de difusión, es una fisicalización de las emociones. ¿Y qué significa esto? Es localizar la sensación física que me produce una emoción. Localizarla en mi cuerpo. Entonces, a través de ahí, darle un contorno a esa emoción, darle un color, una forma, un tamaño, incluso una temperatura, ¿vale? Porque de esa manera yo aprendo a que eso está ahí, pero le puedo quitar peso. ¿Cómo le puedo quitar peso? Le puedo quitar peso en el sentido en el que yo puedo moldear esa forma, ese tamaño, ese color, esa temperatura. Incluso con un buen entrenamiento puedo aprender a sacar y a jugar esa sensación física de mi cuerpo. Puedo aprender a sacarla e incluso tomar una distancia de ella. Esto a lo mejor a alguna gente, a una de las personas que nos están escuchando, le puede resultar un poco extraño, pero se puede hacer. Es tomar conciencia de en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esa emoción y empezar a tomar conciencia de su forma, de su tamaño, de su color, de su textura, para ir modificando, ¿no? Ir modificándolo, ir paseándotelo por el cuerpo. Si a lo mejor la sientas en el pecho, pues llevártela al hombro con la yema del dedo, ir paseándola por el cuerpo y vamos tomando conciencia de cómo esa sensación se va diluyendo. Sería
trabajar con un síntoma, ¿no? Un síntoma que sería la sensación física. Vale. Y bueno, y luego lo que hablábamos antes del yo observador, pues la manera en la que podemos desarrollar un poco, en que no es fácil, ¿no? Porque claro, estamos tan acostumbrados a pensar que, bueno, que yo soy un todo y soy el que lo siento y el que lo pienso. Entonces, digamos que entrenarnos en el yo observador, por ejemplo, lo que podemos hacer es hacer una meditación centrada en la observación de mis pensamientos, que me consta que tú es algo que haces y que supongo que habrá la gente alguna vez lo ha practicado también contigo, pero en este caso le damos una vuelta de tuerca más y lo que intentamos es ver esos pensamientos proyectados fuera de mí. Es decir, yo cierro los ojos, me imagino que estoy en algún lugar, ¿no? Que a mí me agrade, por ejemplo, una playa. Entonces me pongo ahí en situación, estoy en una playa y delante tengo pues el mar, el cielo, tal. Vale, pues entonces el ejercicio consiste en que conforme me vayan viniendo los pensamientos, yo los vaya viendo escritos encima del mar. Le puedo dar forma de barquito o le puedo dar forma simplemente de palabra, flotando ahí, ¿vale? Entonces, de alguna manera con eso estamos consiguiendo varias cosas, porque no solo estoy también focalizando mi atención, sino que estoy también logrando crear una distancia entre los pensamientos y el observador, que sería el que está sentado en la playa. ¿Vale? Este ejercicio la verdad es que es muy, muy útil, sobre todo cuando tenemos pensamientos que nos dan miedo, porque todos sabéis que en los trastornos de ansiedad, por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que se forma un bucle entre pensamiento y emoción que da mucho miedo. Y es como da tanto miedo y no queremos sentirlo, se produce una lucha que es lo que nos mete en el trastorno, digamos. Entonces, para poder desactivar ese bucle, una buena manera es que empecemos a enfrentarnos con esos pensamientos que no nos agradan y enfrentarnos, pero siempre viéndolos fuera de nosotros, con una cierta perspectiva. Recordar, en este caso yo sería el mástil y la bandera son los pensamientos que están allí lejos de mí. Muy, muy interesante y además es fantástico, ¿no? Todo lo que estás comentando es súper mindfulness, ¿no? Porque realmente es la base, ¿no? de la conciencia, de la atención plena. Y me gustaría, no sé si queréis que continuemos con estas sugerencias o me permitís que os haga alguna pregunta. Mira, pues bueno, pues mira, hay una que yo tengo, ¿vale? Vamos a pasar a nuestros compañeros también que nos están viendo, pero una de las razones por las que yo tenía especial interés, ¿no? en que os conocieran es porque hay muchísimas personas, obviamente, en este canal muy interesadas en mindfulness y me gustaría que vieran esta perspectiva científica, es decir, que mindfulness no es solamente la rama en la que uno practica en casa, que puede tener una parte incluso devocional, que puede tener una parte de trabajo, digamos, de mejora del propio bienestar, sino que hay terapias psicológicas validadas científicamente que están utilizándose hoy en día en las consultas, ¿no? Y que no son, digamos, cursos de más o menos calidad, ¿no? Sino que son estrategias que están validadas científicamente. Entonces, muy brevemente, para que se pueda responder a las preguntas de los que nos están viendo, háblanos un poquito sobre ellas, pero Hombre, tenemos que tener en cuenta de que cuando la gente se acerca a terapia, en la mayor parte de los casos hay un problema, o sea, hay un trastorno a lo mejor o hay algo que te está costando mucho. Entonces, claro, ahí sentarte, perdón, tú solo a meditar,
pues sí, te puede ayudar, pero bueno, en fin, es difícil que a lo mejor te saque de ahí, de donde estás. Entonces, vengo a decir que en muchas terapias psicológicas sí que es cierto que se utiliza como una herramienta muy potente el mindfulness, pero no es lo único que se utiliza, ¿no? Digamos, pero que viene a complementar. Es más, hay muchos estudios que nos están diciendo que al mismo tiempo que sigues una terapia psicológica, si sigues un proceso de mindfulness o de meditación, la terapia se dispara, o sea, va mucho más rápida. O sea que sí, sí, eso está clarísimo que es así, ¿no? Y por ejemplo, en las terapias contextuales, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia cognitiva basada en mindfulness, pues tienen mucha base ahí, ¿no? Mucha base en la sabiduría que nos viene de Oriente y que, y que es tan útil, ¿no? Pues ya llevamos, la verdad es que 50 minutos y hemos tenido 115 personas que nos están viendo, ahora un poquito menos, pero vamos, sobre las 100. Es una maravilla, ¿no? Que nuestros compañeros estén aquí tan presentes y aprendiendo de vosotros y de todo lo que podemos ofrecer. Voy a haceros algunas de las preguntas que nos están pasando y pues podéis levantar la mano o algo para responderla cada uno según queráis. Aunque muchas realmente se repiten, voy a resumir algunas. Penélope García, por ejemplo, nos pregunta acerca del ejemplo que ha puesto David sobre cuidar a una persona que está malita, aceptar la situación y hacerlo de corazón, pero ¿cómo haces para que no te afecte la situación, para no perder la energía? ¿Y David? No sé exactamente a qué se refiere, a perder la energía cuidándote a ti. O sea, si es a eso a lo que se refiere, o perder la energía. De- Perdón. Yo creo que se refiere a esa energía que falta cuando llevas mucho tiempo cuidando de, o sea, digamos, el desgaste del cuidador realmente se refiere, ¿no? Cuando tienes una persona malita y la estás cuidando con todo el cariño, pero claro, es inevitable que uno sienta cierto cansancio, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, ante eso lo que tiene que primordial es el cariño y el amor que sientes hacia la persona que estás cuidando y intentar preservar tu energía en el sentido en que no te machaques ni luches contra tus creencias ni contra tus emociones, sino aceptar que estás en un proceso de cuidado y de acompañamiento en el cual tienes que tratarte a ti también de la mejor manera posible. Muy bien, y voy a resumir varias preguntas como la de Olimpia, la de nuestro común amigo Paco Checa, ¿no? Que hablan de, Paco, un saludo, que hablan de situaciones ahora que se dan, ¿no? En las que básicamente, las voy a resumir, ¿no? Voy a juntar varias de las que hay, en las que varios miembros de la familia toman toman actitudes diferentes ante este confinamiento, ¿no? Y donde puede haber uno que está muy optimista, tiene muchísimas ganas de aportar, de aprovechar de la mejor manera posible, pero sin embargo, pues los niños pueden estar en un plan completamente uno de aislamiento, otro de enfado, o tu pareja puede estar con otra actitud, ¿no? Y hay muchas consultas que han venido, ¿no? De una u otra manera, pues a expresar lo mismo, ¿no? Creo que Olimpia también nos comentaba algo parecido, ¿no? Es decir, el tener hijos adolescentes y claro, porque las personas que ya tenemos un cierto recorrido, una cierta actitud ante la vida, pues podemos incluso salir beneficiados, ¿no? En el sentido de tener un aprovechamiento de esta situación, pero si no, los que están a tu alrededor no lo tienen, pues ¿qué hacer en ese caso? Lo que pasa es que ahí el momento en el que esté cada persona es su momento y a ver cómo controlas tú eso, ¿no? Entonces, bueno, aunque también entiendo que como padre pues te pueda dar angustia el ver, joder, mi hijo todo el día enganchado ahí a la Play o yo qué sé, y fíjate, pasan los días. Yo creo que quizá lo mejor en este caso es sobre todo respetar los momentos y los espacios de cada persona que vive en la casa, porque todos metidos ahí, la verdad es que, en fin, llega un momento que se vuelve un poco agobiante el asunto. Entonces, respetar mucho los momentos y los espacios de cada uno, pero si eres padre o madre, pues a lo mejor puedes
idear momentos más puntuales en los que intentes arrastrar de los hijos, ¿vale? Pero para esto hay que tener en cuenta también los gustos de los hijos y un poco las aficiones que puedan tener y entonces intentar aprovechar eso para hacer algo en común. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un hijo al que le encanta dibujar y lo que hace es encerrarse en el cuarto a dibujar, pues lo mismo puedo planear hacer algún tipo de actividad en común que sea a través del dibujo, yo qué sé. ¿Me entendéis? O sea, sería un poco ahí jugar con eso para atraer a tu terreno, pues, a los chavales. Pero como lo quieras hacer impuesto, se convierte eso en una guerra y en una lucha. Entonces, no, así no funcionan las cosas. Sí, yo creo que también es súper importante, ¿no? El darte cuenta de que aquí el campo de trabajo realmente es uno mismo, ¿no? Y darte cuenta de que donde puede influir realmente en ti y podrías gestionar no solamente ese ambiente, esa energía de casa, sino cómo estás viviendo tú ese resultado que no estás teniendo o esa diferencia entre lo que se está viviendo y la frustración, es decir, cómo gestionar esa frustración que te surge. Ya ahí tienes un trabajo muy bonito y extraordinario, ¿no? Y probablemente con ese trabajo interior descubras unas estrategias diferentes para acercarte al resto de tu familia. También hay otra cuestión y es el ejemplo que estamos dando. Las personas, ya decía el otro día, que aprendemos mucho más por imitación que porque nos digan lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, aunque estemos veamos que nuestro hijo en ese momento, o la pareja, o la persona con quien convivimos, no está en la misma sintonía que nosotros, el simple hecho de que nosotros sí mantengamos esa autenticidad, ese optimismo o esa gana de enfocar con alegría la situación o desde una perspectiva proactiva, de aprender lo máximo posible, etcétera, quieras que no, contagia y va plantando semillas que quizá no es este el momento para que florezcan en la mente de estas personas, pero al menos estamos siendo unas personas, estamos creando una influencia que de alguna manera se va a manifestar en ello, ¿no? Porque todo es un sistema y todos nos influimos en todo. Entonces se trata de que nosotros no nos dejemos ganar por esa energía a lo mejor de apatía o de cansancio y que tratemos de inundar con nuestra alegría, de emoción de alegría. Está claro es que lo de esta noche no salen no vale. O sea, castigar con no salir no va a valer, o sea que tendrá que ser de otra manera. Y hay otra pregunta de Emilio de la Casa, y esta se la voy a pasar a David, que dice que hemos estado hablando, sí, por cierto, saludo a Emilio. Bueno, es que hay tantos amigos viéndonos que se nos iría la hora en saludar, ¿no? Para David, hemos hablado de valores, de propósito de vida, ¿no? Y dice Emilio que eso no es tan sencillo de descubrirlo. Si tienes alguna orientación, David, o si no, María, pues como queráis, ¿no? Para trabajar este descubrimiento de los valores y este posible descubrimiento también de nuestro propósito, aunque todo eso tiene también mucho que hablar, ¿no? Si tiene sentido tener un propósito y demás, ¿no? Pero bueno, os paso la palabra a David en principio. Que se imagine su epitafio. También. ¿Qué le gustaría que pusiera? Ese es más heavy. Sí, ¿qué le gustaría que pusiera? O su Ahí va a funeral, encontrar ¿no? funeral. Vale, ahí puede encontrar un propósito, ¿no? El imaginarte eso. ¿Qué pondrían en tu lápida? ¿Qué hablarían en tu funeral? ¿Qué dirían? Imagínatelo y ahí puedes encontrar un propósito. Es heavy, pero bueno. Yo esa propuesta hace tiempo que la cambié porque se imaginen su 90 cumpleaños. Imaginar su 90 cumpleaños rodeados de personas de su barrio, personas de su familia, personas de familiares y personas de su trabajo, etcétera, ¿no? Y que imaginen que todos se levantan y dicen algo de él, ¿no? Y qué les gustaría escuchar realmente, qué sentido les gustaría que hubiese tenido su vida, ¿no? Y qué influencia en los demás. A veces asociamos eso de valores y propósitos a cosas como muy grandes y muy difíciles de encontrar y en realidad yo creo que en cada ámbito de nuestra vida, como decía antes, queremos ser un tipo de persona. Entonces, ¿qué tipo de padre quiero ser? ¿Qué tipo de compañero de trabajo quiero ser? ¿Qué tipo de amigo quiero ser?
Yo creo que ahí ya nos pueden venir muchas pistas. De todas formas, es un trabajo continuo porque los valores cambian. Por lo tanto, no es algo que hagas y sea tan fácil, es algo que se va desarrollando, ¿no? Pues yo creo que ya vamos a ir acercándonos al final y la verdad es que, bueno, nos conocemos de hace mucho tiempo y conozco muchos de vuestros proyectos. La verdad es que me encanta quiero agradecer, ¿no? Desde aquí en público, ¿no? Aunque ya lo he hecho siempre que tengo ocasión, la verdad, ¿no? El impulso y la confianza que muchas veces habéis tenido en mis proyectos y en mí, ¿no? Porque realmente todo lo que hago, pues tiene algo de vosotros, ¿no? Tiene algo de vuestra influencia, de eso que decíamos antes, ¿no? De cómo uno influye con su energía en los demás sin ser consciente, ¿no? Y el apoyo que me disteis en un principio y también todo el saber hacer que yo he observado en vosotros, pues de alguna manera se refleja y todo esto tiene que ver mucho con vosotros, así que desde aquí os lo agradezco. Gracias a ti, Antonio. Y le quiero preguntar a David que nos hable un poquito sobre un libro secreto que está escribiendo el hombre, que tiene ya un tiempo recorrido ese. Ah, Ya te está han reventado empeñado, la empeñado. No, es una cosa que, sorpresa. bueno, no es ninguna. Yo hace mucho tiempo, yo escribo canciones y entonces a raíz de hacer letras de canciones empecé a escribir pues poesía, porque realmente es poesía o relato corto. Y es una idea que llevo rumiando desde hace ya un montón de tiempo y que nunca me decido. Y ahora estoy encontrando el tiempo, no sé por qué. Entonces no va a ser, si al final le acabo dando forma, que todavía no lo tengo claro, pues no va a ser un libro de autoayuda ni un libro de psicología, va a ser un libro de cuentos o de poesía, según lo vaya enfocando. Así que todavía no hay nada decidido. Lo que sí es cierto es que estoy trabajando. Muy bien, y ya para ir cerrando y despidiéndonos, si hay alguna pregunta la podéis colocando ya antes de que cerremos, me gustaría que comentaseis un poco sobre vuestro centro, ¿no? Porque me consta, estoy haciendo como si no os conociera y en realidad es una tontería, ¿no? Me siento un poco aquí extraño porque nos conocemos de siempre y ya hemos trabajado juntos mucho, ¿no? Es decir, en vuestro centro de psicología no solamente hacéis terapia, sino que hay también yoga, hay terapias del cuerpo, pilates, tenéis apoyo para niños, entonces me encantaría que la gente pues conociese un poco lo que hacéis porque me han estado escribiendo muchas personas, ¿no? Sobre qué tipo si conozco algún psicólogo que les pueda ayudar, si conozco alguna estrategia, ¿no? Y la verdad es que ya que vosotros os dedicáis a eso, pues podéis comentar un poco. Mm. Bueno, pues yo misma, David. Tú. Cuando David y yo hace muchos años, ¿cuántos? 15 o yo qué sé, Pues ya va a eh, ser 20, ¿eh? 20, ¿eh? 20, ¿verdad? Cuando nos embarcamos un poco en la gran ilusión esta y la gran locura, ¿no? Porque emprender en este país es un poco locura. De montar Esentia, teníamos muy claro que queríamos hacer algo que no se quedara en el típico gabinete bueno, de terapia y ya está, sino que queríamos algo con más profesionales que enriquecieran un poco todo el proyecto, ¿no? Y así fue como empezamos a contactar con otras personas que han venido a enriquecer el proyecto, pues como tú dices, con yoga, con pilates, pedagogos para el tema también junto con nosotros de educación especial, ¿no? Para niños que necesitan ese apoyo especial, técnicas de estudio, que además David ya era un máquina, ¿no? Con el tema de técnicas de estudio, había trabajado mucho en ese tema. Eh, y bueno, y luego cursos, ¿no? Los cursos que siempre pues, nos ha gustado dar porque necesitamos el contacto con la gente. David y yo es que necesitamos ver a la gente en directo y transmitir lo que sabemos y ya está, nos gusta mucho, ¿no? Entonces
intentamos ofrecer un poco todo eso. Todo eso. Y en cuanto a las terapias que seguimos, pues la verdad es que intentamos estar al día con las nuevas terapias que hay, porque esto es como todo en la ciencia, todo va evolucionando y hay que estar muy al día. Así que en ese sentido la verdad es que estamos muy contentos también con los resultados, ¿no?, que tenemos en terapia. No sé, yo creo que este es el momento publicidad, ¿no? Que a mí esto de venderme no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos. Yo animo a la gente a que cualquier cosa que necesite o duda que tenga, que nos llame por teléfono y le asesoramos, que evidentemente no somos los únicos psicólogos en Motril, que hay gente súper buena en Motril, pero que bueno, que nosotros no lo hacemos mal. Bueno, además hoy en día ya, digamos que vuestro campo de trabajo es España o el mundo entero, ¿no? Porque me consta también que estáis trabajando con terapias online y que mediante Skype y otras tecnologías y que tiene muy buenos resultados. Bueno, para finalizar, hay una pregunta que ha aparecido varias veces y es recomendación de libros. Así que os voy a pedir que recomendéis un libro cada uno. Primero María. No sé si levantarme e ir a por él o va a quedar muy feo. Y si no, pues os lo digo. Un libro para mí que es una pasada es Sal de tu mente y entra en tu vida, de Russ Harris. O sea, ese libro a mí me parece una pasada. Y luego hay otro libro muy interesante que se llama La trampa de la felicidad. Muy interesante. Si quieres luego, lo que podemos hacer es poner ahí en la página pues los nombres, ¿vale? Yo los recomiendo porque además tienen ejercicios. O sea, no son los típicos libros de leer y ya está. Y no son tampoco los típicos libros de autoayuda. A mí no me suele gustar nada la autoayuda porque por lo general la veo muy poco científica. Son palabras muy bonitas llenas de aire. Y sin embargo, estos libros están realmente avalados por gente muy potente y por gente que sabe lo que se trae entre manos. Que están muy bien. ¿Y David, qué libro nos recomienda? A mí el libro que cambió mi vida fue El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Me resulta un libro de cabecera, vamos. Yo lo recomiendo, siempre recomiendo ese libro, porque es verdad que te da una perspectiva muy buena. Pues yo al comentario de María de momento publicidad, para nada, vamos, yo pienso que realmente es necesario compartir y los recursos que uno tiene ofrecerlo, ¿no? Porque no tiene sentido realmente ser hábil en un campo y esconderlo. Y ya sí es verdad que nos vamos a despedir, tenemos cientos de comentarios. Han habido ahora mismo 85 personas, hemos estado 120, 110 la mayor parte del tiempo. Y os quiero comentar que la semana que viene va a ser fantástica. Es decir, este proyecto es algo en lo que se está dando algo que para mí es muy habitual y en lo que creo profundamente, ¿no? Y es que la ilusión se contagia. Y este contagio de ilusión está haciendo que se acerque al programa, bueno, no sé cómo llamarlo, si programa, encuentros directos, a esto que estamos haciendo se está acercando gente súper interesante. Entonces, la semana que viene, el lunes 13, tenemos la siguiente sesión del curso de Mindfulness conmigo. El martes 14 no te lo puedes perder por nada del mundo porque viene Ángel Rielo, colaborador que fue anteriormente de la obra de José el Mota, pero ahora es escritor de unos libros alucinantes sobre el amor, sobre la felicidad. Ángel Rielo, el feliciólogo, que te esperamos la semana que viene, el martes a las 5 de la tarde y el jueves a las 5 de la tarde también Kataisa Melián, que es una coach de Canarias de la que se puede aprender muchísimo. Vamos a hablar sobre vulnerabilidad y el ser
y tendremos de nuevo encuentros con el maestro Dokucho Villalba, que en la sesión anterior fue la verdad es que maravillosa. Acabo de subir el vídeo a YouTube y lo colgaré en la página dentro de nada. Y la verdad es que todo esto se hace sinceramente porque está teniendo esta respuesta, ¿no? Es decir, como se dice en los conciertos, estamos aquí gracias a vosotros, ¿no? Y porque la verdad es que da la oportunidad, esto como ya dije el primer día, que se empezó por prestar una cierta ayuda a algunas personas que me lo habían demandado y al final termina uno recogiendo, ¿no? Más de lo que ofrece. Me siento súper gratificado, ¿no? Por poder estar en estos momentos compartiendo con David, con María, como el anterior que tuvimos con el maestro Dokucho, y como todo lo que está por venir. Os ruego, esto no es publicidad, es también lo que decíamos antes, es que lo bueno hay que compartirlo, ¿no? Que lo compartáis con vuestras amistades, con la gente que conozcáis y que invitéis a toda la gente posible a este grupo. Es probable que las siguientes emisiones las realicemos en la página de Antonio Castellón porque está más abierta y tiene menos dificultad para entrar y creo que puede llegar a más gente, o incluso en YouTube, así que estar pendientes. Todo esto lo iré poniendo en la web, para que en el grupo de Mindfulness y Educación, para que seáis conscientes de si emitimos en otro lugar. Y os recuerdo que en la página antoniocastellón.com, la que tenéis aquí en el faldón, tenéis meditaciones en el área de recursos y tenéis también un relato, una parte del libro El poder de la educación Mindfulness, también lo comparto con ustedes, y un PDF con muchas recomendaciones y con herramientas para trabajar, ¿no? Y en cuanto disponga de un poco más de tiempo para hacerlo, volveré a meter algunas meditaciones más y alguna documentación para complementar el curso de Mindfulness en cuarentena. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Esto se va a quedar grabado para que podáis verlo, ¿no? y podéis recomendarlo en breve en YouTube también. Y así que nos despedimos y voy a dar paso primero a María y finalmente a David para que digan unas palabras. Bueno, pues nada, que muchas gracias por vuestra atención esta tarde, que para mí también es verdad que es la primera experiencia así de este tipo, y es cierto que me cuesta un poco, echo en falta el feedback, ¿no? El mirar a la gente a la cara y saber si me estoy explicando o si no. Pero bueno, creo que ha sido una experiencia muy bonita y nada, y daros las gracias y sobre todo también pues mucho ánimo para este tirón que nos queda y nada, a intentar ser felices, felices. Bueno, pues yo también dar las gracias a toda la gente que nos está viendo, dar las gracias a mi compi María, dar las gracias a ti, Antonio, por todo lo que estás haciendo. Yo digo en modo broma que esto está potenciando la pedrada que todos tenemos y se está notando tu hiperactividad, ¿eh? Porque un curso de un día y ya vas por emisiones diarias. No, la gente está muy agradecida, me consta que está muy agradecida y gracias a esta iniciativa está siendo todo mucho más llevadero. Enhorabuena y gracias, gracias a todos. Sí, muchas gracias. Con esto, pues con esto ya sí es verdad que nos despedimos y recordad, el lunes continuamos con el curso de Mindfulness, donde seguimos trabajando en el área de las emociones, de la gestión de las emociones y de la compasión que nos lleva a la autoestima. El martes Ángel Rielo y el jueves Katay Samilian. Hasta luego, practicad y ser felices. Adiós.